Desde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021 en el Perú, las oficinas de comunicaciones y prensa de instituciones públicas han intensificado el uso de la herramienta del fact-checking. Durante los últimos 3 meses, el Foco recopiló y analizó los chequeos realizados por el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Congreso de la República, ministerios de gobierno y otras entidades públicas con el objetivo de examinar el uso y la metodología aplicada por estas instituciones. En algunos casos, estas no cumplieron criterios básicos y éticos de verificación y otros contribuyeron a la desinformación. El 27 de septiembre, el portal La Encerrona informó que la presidenta Dina Boluarte se había ausentado el día anterior de sus actividades oficiales debido a que se había sometido a un tratamiento estético. Ante las críticas, ni Boluarte ni sus voceros dieron explicaciones de la ausencia de la mandataria. En cambio, las cuentas oficiales de la presidencia del Consejo de Ministros recurrieron al fact-checking y etiquetaron como falso a quienes replicaron la noticia de La Encerrona. No era la primera vez que el gobierno usaba el fact-checking con un objetivo político. Desde las cuentas oficiales de la PCM se calificó como falso el mensaje del periodista Martín Sarmiento del portal La Mula, quien publicó en X que fuentes de Palacio conocían de la muerte del ex dictador y estaban a la espera de la confirmación de la familia para que la presidenta enviara sus condolencias. Los equipos de verificación lo que hacemos es revisar el discurso público, revisar y contrastar con los datos y con los hechos lo que están diciendo las autoridades, si es verdad o no. Entonces, al momento en que una agencia de gobierno se pone a verificar lo que ella misma dice, es una incongruencia. El Jurado Nacional de Elecciones ha sido un blanco constante de las diversas fuerzas políticas peruanas desde el inicio de las elecciones generales de 2021. En la segunda vuelta presidencial, los ataques contra el JNE se agudizaron cuando la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori denunció fraude electoral sin presentar pruebas. Fujimori quería desprestigiar al JNE y la OMPE por haber dado como ganador al candidato Pedro Castillo. En el marco del clima de polarización política, el JNE creó una unidad llamada Comité Técnico de Fact-Checking con el objetivo de verificar la información relacionada con temas electorales que circulaban en redes sociales, entre ellas las acusaciones de fraude. Pero el Comité Técnico de Fact-Checking del JNE no solo ha sido utilizado para desmentir la desinformación, sino también para defender al presidente de la institución, Jorge Luis Salas Arenas. El Foco encontró 7 verificaciones relacionadas a información sobre el titular de la institución. El 4 de octubre de 2022, el comité verificó una publicación de Expreso que afirmó que el presidente del JNE había sido acusado constitucionalmente. Aunque la noticia ya había sido adecuadamente difundida por otros medios, el JNE optó por defender a su titular con un fact-checking. A pesar de ello, esta herramienta busca combatir de manera permanente la desinformación relacionada a la normativa electoral. Lo que nace con el objetivo de ser una respuesta para la desinformación en ese momento, empieza a tomar forma como una herramienta educativa. Al igual que el JNE, la OMPE lanzó su propia iniciativa de verificación durante las elecciones generales de 2021 bajo el nombre de #OMPEchequea, y su objetivo era detectar e identificar contenidos falsos o engañosos relacionados con los procesos electorales. El 1 de octubre de 2022, la OMPE respondió a un video difundido en X por una cuenta anónima en el que se afirmaba que las ánforas de votación entregaban lapiceros borrables con la intención de alterar los resultados de las elecciones municipales que se celebraban ese año. La desinformación fue replicada por la cuenta de X del periodista deportivo Eddie Fleischmann, quien tiene más de 780,000 seguidores. La OMPE respondió con un enlace al chequeo que hizo previamente. Solo en las elecciones generales y la segunda elección presidencial de 2021 son 13.043 las respondidas en Twitter, 3.513 desinformaciones respondidas en Facebook, 2.817 en Instagram, 2.762 en LinkedIn. Una noticia falsa que es distribuida a través de cualquiera de las herramientas de mensajería, la gente lo comparte y hay un hecho ya. Es difícil revertirlo porque el fact-checking no va a llegar exactamente a cada una de las personas que creyeron en esa noticia o la compartieron.
Patricia Benavides Vargas, quien se desempeñó como fiscal general del Perú entre junio de 2022 y diciembre de 2023, tuvo un mandato marcado por acusaciones de corrupción y abuso de poder. Durante su gestión utilizó la Oficina de Comunicaciones del Ministerio Público para su beneficio personal y para atacar a periodistas y críticos. En medio de estos cuestionamientos, la Oficina de Comunicaciones del Ministerio Público comenzó a defender a Benavides, transformándose en una especie de maquinaria de fact-checking que buscaba desacreditar cualquier crítica. En este engranaje destaca como personaje central Jaime Villanueva Barreto, su consejero principal y gerente central de la Fiscalía de la Nación. El 29 de octubre de 2023, la periodista Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación del diario El Comercio, publicó en su cuenta de X que los procesos disciplinarios contra fiscales que investigan los casos emblemáticos y la reducción de su personal afectan y debilitan sus pesquisas. Una hora después del tuit de la periodista, el Ministerio Público le respondió en la misma red social con el sello de falso. La periodista retrucó el desmentido y el Ministerio Público volvió a colocar el falso al nuevo tuit. La cúspide de los sellos de falso fue en octubre de 2023, cuando distintos medios periodísticos destaparon que Benavides era acusada de liderar una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público. En ese mes, Marcos Cifuentes, director de la plataforma La Encerrona, publicó: Patricia Benavides finalmente cumplió el sueño de Pedro Chávarri. Se bajó al jefe del equipo especial Lamaya. Acto seguido, el equipo de comunicaciones de Benavides realizó un chequeo a lo dicho por Cifuentes y también le puso el sello de falso. El tuit del Ministerio Público atacando a Cifuentes tuvo un alcance de 244.800 reproducciones y es el de mayor repercusión de la cuenta de X de la Fiscalía de la Nación. Nuestra respuesta, a pesar que fue bastante comentada y compartida, tuvo 80.000 visualizaciones y la de Patricia Benavides tuvo 244.000, o sea, tuvimos la tercera parte de visualización. Como suele suceder, las fake news se viralizan más que el fact-checking. Al igual que el Ministerio Público, otras instituciones que emplearon el fact-checking de manera cuestionable fueron el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y diversos ministerios. Un hecho inusual ocurrió el 8 de octubre, cuando la Defensoría del Pueblo condenó en redes sociales un ataque a una combi en el que murieron 5 personas, entre ellas supuestamente una niña de 4 años. La institución pidió una acción urgente ante el aumento del sicariato. Inmediatamente el Ministerio del Interior desmintió la información y afirmó que entre las víctimas solo había un adolescente quien estaba recibiendo atención médica. La respuesta del ministerio parecía enfocada en generar una confrontación con la Defensoría del Pueblo. Por su parte, en el Congreso, desde la cuenta principal o de las comisiones parlamentarias, se hicieron chequeos a medios de comunicación y periodistas. Incluso adversarios políticos o miembros del propio Congreso fueron objetivos de fact-checking por emitir una opinión. En abril de 2023, el diario La República publicó la nota del periodista Enrique Patriu titulada "En el Congreso hay un promedio de 26 trabajadores por parlamentario". La cuenta institucional del Parlamento respondió a Patriu que el reportaje no se ajusta a la verdad y publicó una réplica en X ofreciendo una explicación distinta al fondo del tema. Lo que hizo el Congreso es básicamente una pataleta, ¿no? Que no les gusta una información, que tratan de desmentirla, pero la desmienten torpemente. No terminan haciendo ningún tipo de verificación, sino en realidad terminan desinformando. En diciembre de 2022, la policía puso el sello de falso a una publicación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en X que denunciaba la falta de información oportuna sobre las personas detenidas en las comisarías de todo el país. A pesar de los numerosos reclamos recibidos, la policía intentó desmentir la denuncia. Este tipo de acciones son atentados a la libertad de expresión, estigmatizan, son violatorios de derechos humanos. Que ahora el Estado opte estas vías de comunicación, pues definitivamente es una complejidad para la libertad de expresión.